Gloria a Dios. Bueno, a veces en la vida no entendemos las cosas. Y a veces vienen las personas a la iglesia con una expectativa de que Dios haga un milagro. ¿Me entiende? Y la persona está aquí, se goza con nosotros, está 1 año, 2, 3 o lo que sea. Y de repente surge que la respuesta del Señor es no. O espero un poco más. Pero ¿cómo reaccionas tú cuando la respuesta del Señor es no a lo que tú le has pedido? Porque miren, la hermana Virginia, Dios la curó de un cáncer. Y de forma sobrenatural, sin médico. Dice ella que por una luz entró un rayo y los médicos no entienden cómo. ¿Me entienden? Hay otros que han sido como mi cuñada en Guatemala. 3 operaciones médicas. Y ya está libre del cáncer. O sea que Dios cura con lodo o sin lodo, con la ciencia o sin ella. Porque el Señor es Dios. Amén. Y a veces Él sencillamente te lleva y no sabemos a veces cómo reaccionar. La oración es el canal de comunicación más íntimo entre un creyente y Dios a través de Cristo, quien nos dio libre acceso al cielo y a sus promesas, a través de su sangre y su muerte en la cruz. Sin embargo, una de las experiencias más desafiantes en la vida espiritual es cuando Dios parece guardar silencio. Cuando Dios parece guardar silencio o la respuesta a nuestra petición no llega. Amén. Y el Señor nos dice, no, todavía no es el tiempo. O sencillamente un rotundo no. Que Dios no quiere eso para nuestra vida. Y nosotros nos hacemos la pregunta. Que nosotros venimos a veces con una expectativa a la iglesia y venimos con aquella fe y de repente el Señor nos dice, no. ¿Y cómo reacciona la gente? Porque reaccionan de manera diferente. Amén. 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 ¿Cómo reacciona un cristiano en medio del dolor y con honestidad sincera? ¿Cómo reacciona? Lejos de la resignación, cuando la respuesta de Dios a nuestra petición es un rotundo no, la reacción inicial suele estar marcada por la autenticidad. En la Biblia, figuras como David, Job y los mismos profetas expresaron su descontento y tristeza con franqueza ante Dios cuando la respuesta fue no. Por ejemplo, David, ¿qué hizo? Vino el profeta Natán, le descubrió sus pecados y le dijo que por cuanto él había tomado una mujer ajena y había mandado a matar al esposo de esa mujer para quedarse con ella, el pecado le iba a pasar una factura. Usted sabe lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que la paga del pecado es muerte. Ese es el cheque que paga el pecado. El pecado no le va a pagar nada bueno a usted. Le va a dar su cheque, porque todo lo que uno siembra, uno cosecha. Y le dijo Natán a David, Dios perdonó tu pecado, pero las consecuencias las vas a tener que experimentar. Tu hijo va a morir. Y dice, ay, dijo David, no, mi bebito, no, Señor. Y David se tiró en el piso a ayunar, como loco, desesperado, para que Dios, el dictamen de juicio, se arrepintiera el Señor. Y él dijo, el Señor es misericordioso, no es posible. Si mi hijo no tiene nada que ver, él es inocente, yo fui el que cometí el pecado. Desgraciadamente así es el pecado. A veces hace cosas donde más a uno le duele y donde uno menos se le espera. Y él ayunó, ¿y qué pasó? El niño nació, pero al poco tiempo se murió. ¿Me entiendes? Él inmediatamente dejó de ayunar y comenzó a comer. Y ahí vinieron a criticarlo y le dicen, pero un momento, ahora tú estás comiendo como si nada. Y dijo David, él no puede venir a donde yo estoy. Yo sí puedo ir a donde él está. Y ya lo hecho está. David sabía que era irrevocable lo que había pasado y entendió que la respuesta de Dios era no. Y David sigue adelante con su vida. Él no perdió su fe.
Él siguió batallando, ganando guerra, reinando, amén, creyendo en el Señor, amén, amén. ¿Cómo debemos de reaccionar cuando Dios nos dice, espera un poco? O sencillamente te dice, no, eso no es para ti, no. Debemos de reaccionar con una nueva búsqueda de perspectiva, de propósito renovado. Yo he podido ver que hay personas, como le digo, que a veces vienen con una expectativa de que Dios cambie mi matrimonio. Y a veces al final el matrimonio termina en divorcio. Y la persona después se desanima y no vuelve a la iglesia. ¿Entienden? Hay otros que, ¡brum!, hay una reconciliación en el matrimonio. Y la persona se alegra y está gozoso un tiempo. Pero ya como su problema fue resuelto, ya no tienen necesidad de buscar de Dios ni de venir a la iglesia. Y hay una tercera persona que aunque llueva, truene, relampaguee, venga el huracán, se vaya la luz, hay un apagón, esa persona está fiel porque su fe está puesta sobre la roca, que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Tras el impacto inicial ante un suceso familiar o el divorcio de un fallecimiento, las relaciones maduras se desplazan hacia la reflexión de una fe que crece y da fruto, al no ver las cosas de forma negativa, sin seguir perseverando en el Señor y no dejando de congregarse como muchos tienen por mala costumbre. Cuando las cosas no salen como lo esperaban, en lugar de asumir que Dios es indiferente, el creyente intenta mirar más allá de su necesidad inmediata. O sea que la persona que tiene la fe genuina, nada ni nadie de este mundo lo va a mover. Ni la pérdida de su madre, ni la pérdida de su padre, ni la pérdida de un hermano, ni la pérdida de un hijo, ni la pérdida de un nieto. Y Dios lo va preparando a uno. Me acuerdo que primero enterré a mi papá, que me dolió muchísimo, porque él, a pesar que no tuvo padre, era muy paterno. Yo no me explico cómo. Y eso me dolió, me trastornó hace muchos años. Después vino la muerte de mi hermano, ya lo tomé con más serenidad. Ya por último vino la de mi madre, por último. Y ya pude poder manejar bien la experiencia. Entonces, uno va aprendiendo. Al final yo entendí que estamos hechos para enterrar a nuestros padres, no para enterrar a un hijo. Aunque le toque al que le toque. Pero todo se aprende a superar desde la perspectiva de una fe sólida, madura, con Cristo, que no se deja mover por nada. Eso no quiere decir que yo no tengo sentimiento. Yo tengo sentimiento, usted me pincha y yo grito. Y me sale sangre como usted. Pero he aprendido a entender que mi vida y la de mis seres queridos está en la mano de Dios, no en la mía, y que Él es soberano. Y que Él a todos nos va a llamar a rendir cuentas un día. Dice la Escritura que está escrito para los hombres morir una sola vez y después el juicio. Y el que tiene a Cristo antes de morir tiene la vida. Y el que no tiene a Cristo, por muy buena gente que haya sido, por mucha obra de caridad que haya hecho, no tiene la vida. Lamentablemente así son las cosas, a la manera de Dios, no a la mía, no a mi opinión. Así son las cosas. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. La palabra es monogenes, único en el universo, que no ha sido creado, para que todo que en Él crea obtenga el regalo de la vida eterna y no se pierda. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. Amén. Así que si usted no se preocupe, si un familiar querido suyo, preocúpese porque reciba a Cristo antes de partir. Ahí sí, preocúpese de eso. Pero si él ya tiene a Cristo en su corazón, no se preocupe. Amén. Todo desprendimiento es doloroso y es duro. Pero las personas tienden a reaccionar de manera diferente. Hay personas que usted ve acá en la iglesia, sí, y usted le ve una fe. Y usted la ve animada. Y la persona viene y ¡pum! De repente se le muere un ser querido. Y eso lo saca de las casillas.
Y la persona de repente ya no quiere venir a la iglesia, no quiere estar con los hermanos, no quiere buscar de nadie. Ahí usted se da cuenta de qué estaba en el corazón de la persona. Si la fe era genuina, puesta en la roca que es Cristo Jesús, o si es una fe pasajera, emocional, circunstancial. Ay, me está yendo bien, gloria a Dios, sigo yendo a la iglesia. Ay, Dios me está bendiciendo, aleluya, voy a la iglesia. ¡Pum! Ay, se me murió el cónyuge. Ay, yo no estaba preparada. Ay, no sé qué hacer. Ay, entonces, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Mira lo que me pasó. Y no podemos reaccionar así. Porque a todos nos va a llegar un día gris. A todos nos llega un día oscuro. Quiera o no. Amén. Dios me libre de estar predicando aquí solo bendición, bendición, bendición. Y carros y casa. Y que Dios prospera. Y sí, yo creo en un Dios que prospera. Y que dando recibíamos. Y yo me acuerdo que mi primer diezmo eran 115, eran $15. Porque eso es lo que ganaba yo. Y mi diezmo eran 15 pesitos. Amén. Yo le decía, Señor, yo te creo que tú bendices al dador alegre. No tengo mucho que ofrecerte. Estoy hablando de 41 años atrás. Aquí hay $15. Y el Señor me fue prosperando. Tuve mi primer cacharro del 78. Y Dios nos fue ayudando. ¿Ah? Nos pagaban $3.35 la hora. Esos eran los sueldos en aquella época. Y yo he visto cómo Dios no me ha dejado ni me ha desamparado. Amén. Y ha pasado por tiempos lindos, como tiempos difíciles, tiempos de abundancia, como tiempos de escasez. No les voy a mentir que todo ha sido aleluya, gloria a Dios, de gloria en gloria. No, han habido tiempos de lucha, tiempos muy difíciles. Pero no he visto, como dice la palabra de Dios, a justo desamparado, ni a su descendiente que mendigue, que ande como mendigo pidiendo pan en la calle. Amén. La palabra de Dios se cumple en los hijos, pero cuando tenemos una fe activa, una fe genuina. Yo no me creo que yo tengo la super fe de todo el mundo, pero yo he decidido creerle al Señor. De hecho, usted está aquí porque nosotros junto con la pastora María Esther, Wilde y otros hermanos le creímos al Señor cuando estábamos ahí en mi casa. Y le vamos a creer por cosas mayores. Pero si nosotros estando aquí no podemos creer en este lugar, en una rentita, que de hecho ya me la subieron, son 1.300 ahora, y no podemos creer eso, pequeño, ¿cómo Dios nos va a proveer algo grande, donde tengamos salones para tener a los niños? Amén. Para atender personas y enseñarles la palabra de Dios, para dar consejería matrimonial y terapia. Amén. Amén. Así que la gloria y honra es para el Señor. Abra la Biblia en el libro de Santiago 1, 2, 8. Vamos a ver que Santiago nos habla de las pruebas. Estamos bajo el tema de cuando la persona tiene una fe fingida. Porque hay dos tipos de fe. Hay una fe fingida, y usted la ve a veces dentro de la iglesia. Una fe emocional, una fe circunstancial. Santiago 1, 2 al 8. ¿Okay? Y tenemos una fe sólida en la roca que es Cristo Jesús. Amén. Está usted bajo el tema cuando Dios nos dice no a una petición o le dice espera. La fe cuando la respuesta no llega es el tema, ¿ok? Y nuestro versículo base está en Santiago 1, 2 al 8. ¿Lo tienen? Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, de su Hijo Jesucristo y de su Espíritu Santo. La sabiduría que viene de Dios es el título. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. ¿Qué produce la prueba? La prueba de fe, ¿qué produce? Paciencia. De fe genuina produce paciencia. 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y ¿qué? Cabales. ¿Sabe qué quiere decir eso? Maduros. Amén. Para que su fe madure. Perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea, para que podamos también servir al Señor. 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, eso es lo que todos tenemos que pedir en medio de una prueba.
Lo principal, no se enfoque en el problema. Pídale sabiduría al Señor. Amén. En medio de la prueba. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundante y sin reproche. ¿A quién la da el Señor? A todo el que se la pida. A todos, a todos. ¿Y de qué manera se la da el Señor? Abundantemente. Y no le va a reprochar nada. Y le será dada. 6. Pero pida ¿con qué hay que pedir, hermano? Con fe. ¿Cómo hay que pedir? Con fe. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. 7. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, una persona que no tiene una fe genuina, que tiene una fe emocional, que tiene una fe temporal, que tiene una fe circunstancial y que es movida porque con la cosa se le está poniendo más fea, y que cuando avanza, ay, me va bien, y ahora me está saliendo bien esto, y hoy un problema, y ay, ya la persona no quiere avanzar, no recibirá nada del Señor. Amén. O le cree o no le cree. Hay personas que en medio de una prueba piden sabiduría y don de discernimiento de espíritu, lo cual es muy bueno. Pero hay otros que piden cosas sin someterse a la voluntad de Cristo, sin vivir vidas de ayuno, de oración, de búsqueda, y quieren negocios directos con el Espíritu Santo, pero no quieren pagar el precio. Amén. Y hay cosas que son por gracia, como la salvación, y hay otras que usted tiene que doblar rodillas y pagar un precio, y pelearla, y meterse en guerra espiritual. Porque la palabra dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. O sea, que no es contra personas que tienen rostros humanos, sino lo que está detrás de ellas. La influencia, principados, potestades, gobernadores, que poluran en los aires, en las regiones celestes de maldad. Amén. Amén. Usted use la palabra en medio de la prueba. Que el Señor no lo va a dejar ni lo va a desamparar. Use el escudo de la fe para pagar todo dardo del maligno. ¿Para qué es el escudo? Para protegerse. ¿De qué? De los dardos del diablo. ¿Cuáles son los dardos del diablo, pastor? Los malos pensamientos. Yo oí una vez un predicador que dijo, no puedo evitar que estos pájaros negros, los cuervos, vuelen sobre mi cabeza, pero sí tengo el poder para evitar que hagan nido dentro de ella. Usted tiene, ya el Señor le dio las herramientas para usted reprender cualquier mal pensamiento. No, que ese trabajo no me lo van a dar. Reprenda todo mal pensamiento. Entonces, usted está en un lugar donde usted tiene que competir. Yo me acuerdo que yo anhelaba, yo decía, yo quiero llegar a ese puesto de gerente. Y andaba en un camioncito. ¿Ya sabe qué decía yo? Me metía de noche a sacar mi high school de noche, porque me dijeron que ya estaba muy viejo para ir por la mañana a estudiar. Entonces yo salía del camión, me iba a high school. Yo dije, yo me voy a aprender el inglés, yo me voy a memorizar 7 palabras diarias como un lorito, diario. Le dije yo, no, yo voy a tener que dominar el idioma. De 24 o 25 camioneros, yo fui el único que estaba trabajando para una empresa grandísima de gerente, Payless Usual. Y todos se escandalizaron en la compañía. Porque ¿quién hace eso? Usted, no. Sí, usted pone su disciplina, usted pone su empeño, pero la sabiduría se la da Dios. Las puertas se las abre Cristo. Amén. El que se tiene que llevar la gloria no es usted, es Cristo. Y yo estaba en Payless de gerente. Y todo el resto de 20 y pico camioneros, oye, he visto lo que hizo Girón. ¿Cómo es posible? Y iban a las tiendas y le decían a los managers, pero ven acá, ese no era el que traía la mercancía. De camionero a gerente, ¿quién hace eso? El Señor. Pero sí tuve que pagar un precio, tuve que ir a estudiar, tuve que aprender un idioma, después tuve que estudiar 2 carreras técnicas y prepararme. Cuando yo hablé con mi papá, me dice, tanto estudio para estar ahí de gerente, ponga su propio negocio. Y yo dije, oye, el viejo tiene razón. Y me fui, cuando me fui, ¿sabe qué me dijo mi district manager, mi DM? De rodillas te voy a ver delante de mí.
viniendo a mi oficina a que te pida tu puesto, a que te devuelva tu puesto. Ahí lo dejé esperando hasta el día de hoy. Aleluya. Para la gloria de Dios. Amén. Porque cuando Dios lo llama a usted a hacer algo, Dios lo equipa. Y Dios lo respalda. Por eso es importante la fe. Es muy importante. Debemos buscar el sometimiento a la soberanía divina. Hay gente que no le gusta hoy en día en las redes sociales someterse a nadie. Tengo que dejarme y ser guiado por el Espíritu Santo. Mira, el otro día yo lloraba, yo le mandé un texto a la pastora María Esther, que lo que prediqué el domingo pasado, cuando enciendo la radio en mi trabajo, porque uso una patrulla, cuando enciendo el radio en la patrulla, está predicando un pastor de lo mismo. Y yo dije, Dios mío, ¿cómo es esto? Si esto yo lo prediqué el domingo. ¡Wow! Y después por la tarde estaba el otro pastor, Alberto Delgado, hablando de la otra parte del mensaje. Yo dije, wow, Señor. Entonces usted ve el Espíritu Santo, cómo se mueven las congregaciones y en la iglesia. Amén, porque servimos a un solo Dios, una sola fe, hay un solo bautismo. Amén. Entonces usted se da cuenta, wow, Señor, qué lindo. Pero usted todos los días va aprendiendo. Aunque usted sea pastor, usted todos los días tiene que tener la mente abierta para aprender cosas nuevas. Y no creerse el llanero solitario, que se las sabe todas y que no necesita de nadie. No, también nosotros los pastores necesitamos consejeros. También nosotros los pastores necesitamos ministros. También nosotros los pastores necesitamos guía. También nosotros tenemos que doblar rodillas, buscar intimidad con Dios. Amén. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a Hebreos 11, 1, 3. Vamos a ver lo que es fe, lo que es fe genuina y qué nos dice el libro de Hebreos al respecto. Búsquelo ahí. No tenga pena en su celular. Hebreos 11, del 1 al 3. Es cortito. ¿Lo tiene? Es pues la fe, la certeza. Oiga, la certeza de lo que se espera. Entonces usted está en un proceso de espera. La convicción de lo que usted no ve. Oiga, ¿cómo es eso? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Nadie en el Antiguo Testamento que le creyó a Dios quedó embarcado. Amén. 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Wow. Oiga, pastor, entonces ahí está el Big, ¿cómo le dicen? Big Bang. Es la explosión. Llámelo usted como usted quiera. Pero todo fue hecho por la palabra. Por la fe entendemos que se constituyó el universo por la palabra de Dios. Y también entendemos que el principio era la palabra, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo se hizo carne y vino a salvarnos. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Amén. Entonces la fe es algo que usted espera y que usted no ve. Por eso usted tiene que caminar por fe y no por vista. Porque si usted va caminando por sus emociones lo pueden traicionar. Sus emociones lo pueden engañar. Entonces uno tiene que tener cuidado. Yo muchas veces cuando estoy haciendo algo para la iglesia, yo le digo, ay, Espíritu Santo, no me deje meter las patas, ayúdame. Cuando le oro al Señor en mi cama, de rodillas, y yo dije, tengo este sentir, Señor, ayúdame. Y vino el pastor Aarón y lo confirmó. Era cuando mi pastor me dijo, voy a hacer un upgrade y voy a cambiar los credenciales. Te voy a dar unos credenciales nuevos a ti, a Silvita y a la pastora María Esther. ¿Hay algún cambio? Y yo le dije, sí, a la pastora María Esther la tiene usted registrada como pastora y ministra consejera. Creo que era así, ¿verdad, pastora? Y le digo, y he sentido en mi corazón que la registre como pastora y profeta, porque ella le da muchas palabras de fe a los hermanitos. Perfecto, me dice, yo lo cambio. Y yo, Señor, no deje que yo meta las patas, por favor, ayúdame.
Y viene el pastor Aarón y le suelta una palabra. Y cuando le suelta la palabra y le dice, tú vas a ser la profeta de esta casa. ¡Wow! Ahí inmediatamente saqué el celular. Miren hermano, lo que hablé con mi apóstol desde Israel. Miren. Para la gloria de Dios y testifiqué. Eso que yo no puse en mi corazón, fui yo. Fue mi mente, fue el Espíritu Santo. Amén. ¿Y yo cómo me moví? En fe. Ay, pastor, pero usted está diciendo que, que no meta las patas y todo. Sí, porque yo tengo temor de lo que yo hago para el Señor. Porque yo le repito, no estoy en mi negocio. No estoy en mi empresa, estoy en la empresa de Cristo. Y tengo que tener mucho cuidado cómo uno maneja las cosas. Amén. Amén. ¿Qué puede pasar en el proceso de una prueba? Cuando una oración no es respondida como se esperaba. Se desencadena una serie de transformaciones emocionales muy profundas. Y es ahí donde se manifiesta lo que la persona portaba dentro. Es decir, si era fe sólida, fundada sobre la roca que es Jesucristo, o fundada sobre la arena de nuestros pensamientos. Es decir, si la persona solo tenía un afán, un sentimiento temporal de una fe fingida, de cambiar las cosas a su manera, y su semblante decae. Y la persona ya no desea ni estar con sus hermanos ni congregarse porque las cosas no le salieron como ella quería. ¿Ven? Y eso pasa aquí. Ha pasado con personas. Y yo le he dicho al Señor, Señor, mándame a personas sólidas que quieran aprender la palabra. Y otra cosa, usted es responsable de su crecimiento espiritual. Yo le puedo traer información, que es buena, no es mala. Pero usted es responsable de orar, de ayunar, de leer la palabra, de tener su devocional, de buscar del Espíritu Santo. Amén. No hay problema, usted puede venir las veces que usted quiera, podemos orar y todo, y Dios responde y ya tenemos testimonio. Pero usted es responsable de su crecimiento espiritual, de su madurez en el Señor, de su templanza. Gloria sea el nombre del Eterno. Lo miro muy tranquilito, denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Para qué sirve la fe? Esta actúa como un purificador de motivaciones. A veces la percepción refleja deseos egoístas, ambiciosos, temporarios o seguridad falsa, la cual puede engañar a los demás. Pablo llamó a este tipo de fe una fe fingida, que es emocional y temporal. Entonces ya vemos que hay una fe firme en el Señor, sólida en Cristo que es la roca, y hay una fe que Pablo habló de una fe fingida, que usted puede pensar que la persona está en fe, que usted puede pensar que la persona está en fuego, que usted puede pensar, ay, mire, esa persona canta, danza, habla en lengua, que gloria a Dios, está allá en el Señor. Y cuando le viene la prueba, ahí usted va bien de qué estaba hecha la persona, qué es lo que portaba adentro. Amén. ¿Cómo reacciona? Porque somos seres, créanlo usted, emocionales. Y si no sujetamos nuestras emociones al control del Espíritu Santo, nuestras emociones nos pueden tumbar, nos pueden botar, nos pueden engañar, nos pueden desubicar. Y tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Amén. Si la respuesta de Dios fue un no, o de esperar un poco más de tiempo, las circunstancias de la vida no mueven a una fe genuina, sino que está siempre creciendo y dando fruto. Este tipo de creyente tiene una fe sólida y anclada en la palabra de Dios. Ya ha poseído su victoria, aunque no la vea. ¿Cómo es eso, pastor? Ya. Una persona que tiene una fe genuina, olvídese. No tiene que ver para creerlo. Lo ve. Ahora, el problema no es cuando Dios te dice sí a algo, o cuando te dice no a otra cosa. El problema es cómo tú vas a reaccionar. Ese es el problema que yo noto en los creyentes. Cómo tú vas a reaccionar en tu caminar con Cristo. Por eso les repito y les reitero, usted es responsable de su crecimiento espiritual. Y por eso he traído este mensaje,
porque vienen tiempos fuertes. Y si usted no lo crea, vea lo que está haciendo migración por todas partes. Entonces hay testimonio que Dios protege a sus hijos, pero a sus hijos que son obedientes, que lo buscan y anhelan las cosas de arriba. Porque déjeme decirle, las cosas de abajo son pasajeras. Todo pasa y todo aquí se queda, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Amén. La fe genuina que persevera y alcanza buenos resultados es la que exalta a Cristo, no a usted, a Cristo. Los milagros, pero yo pensaba que los milagros eran para yo sanarme, para sí y no. Sí, porque Dios quiere sanarlo, no hay ningún problema, Dios no tiene ningún problema en eso, pero el milagro es estrictamente para glorificar a Cristo, darle gloria y honra al que se lo merece, al Señor. Y a veces los milagros son para que los incrédulos también crean. Amén. Hay gente musulmana, incrédula, está saliendo en redes sociales. Un hombre que decía, yo le oraba a Alá, hacía mis 5 rezos diarios. Mi hijo está postrado en esta silla de ruedas después de un accidente. Y vino un muchacho cristiano y me dijo, si me permite lloro por él, pero va a ser en el nombre de Jesús. Y dije, bueno, ya lleva varios años en silla de ruedas, ¿qué pierdo yo? Bueno, haz tu oración. Y mi hijo se levantó. Y desde esa vez yo entendí que Alá no me respondió, que el que sana, que el que vive y el que vendrá otra vez por mi alma es Jesucristo. Amén. Y usted de los milagros, déselo duro para el Señor. Amén. La fe genuina persevera y alcanza buenos resultados y exalta a Cristo, aunque la respuesta del Señor sea un rotundo no. Esa fe madura y aprende a dar fruto para servir y ayudar a los demás. 2. La fe temporal o fingida está basada en las emociones de nuestra alma y en nuestro sentimiento desmedido que varía según la circunstancia o la época de nuestra vida. Esta fe es falsa y se desvanece porque está fundada sobre ¿qué? La arena. No está fundada en la palabra. Amén. Esa está fundada sobre la arena, no está fundada en la roca. Aleluya, gloria a Dios. El cristiano maduro aprende a desarrollar paciencia, que lo dice Santiago, fe, esperanza y también resiliencia. La esperanza prolongada o la negativa directa entrena el carácter espiritual de una fe genuina y bien probada que siempre cree y no se desanima o desmaya jamás, aunque la respuesta del Señor a su oración sea un rotundo no o un espera un poco más. No depende esto de Dios, sino de nosotros que le creemos a Dios, porque hay una diferencia. Creer en Dios es una cosa, creerle a Dios es otra cosa muy diferente. Dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan, porque los demonios estuvieron ahí en el cielo también, antes de caer. Los demonios creen y tiemblan ante el nombre de Jesús. Entonces hay una diferencia entre creer en Dios y yo creerle a Dios, que es la fe que le agrada. ¿Amén? El creyente aprende a soportar la incertidumbre y a depender de la gracia de Cristo bajo una comunión directa diaria con el Espíritu Santo, descubriendo que el ayuno y la oración son sus herramientas de guerra. Amén. No es, el ayuno no es para doblarle el brazo al Señor. El ayuno es para que nosotros enllavemos con la voluntad de Cristo, con los planes de Dios. Para eso es el ayuno. La gente a veces confunde, se mete en ayuno porque estoy pidiéndole a Dios esto. Es que el ayuno no es para pedir nada, el ayuno es para agudizarte a ti espiritualmente, para que tú te forjes, para que tú crezcas, para que tú madures. Para eso es el ayuno, para que tú puedas discernir lo que Dios y la voluntad de Él quiere para tu vida. Amén. La fe genuina crea la apertura a un plan mejor. Muchas veces el tiempo demuestra que lo que en su momento se vivió como una tragedia
o un divorcio, o una pérdida de negocio, o una pérdida del empleo, o una pérdida de la fábrica, o una pérdida familiar, o una situación muy dolorosa, era en realidad una protección divina o el preludio de una bendición muy superior que no se alcanza a visualizar en el momento de la prueba, en el momento que está pasando esa circunstancia. Usted no la ve. Y los creyentes reaccionan de 3 formas diferentes. Algunos se acercan buscando consuelo, ¿ok? Esperando respuestas, y cuando no la tienen, evidentemente se desaniman y no siguen caminando con el Señor. Otros se alejan radicalmente de la iglesia y de los hermanos y se desaniman buscando respuestas en el psicólogo, psiquiatra. Y yo no tengo nada en contra de la salud mental, es bueno, pero yo le digo a la gente, si ese psicólogo es cristiano, es mejor. Si ese psiquiatra es cristiano, es mejor. Amén. Amén. Yo no tengo nada en contra de ellos, pero hay gente que se desenfoca del camino de la fe y dice, esto no me está funcionando. Pues si esto no me resulta, voy a donde el psiquiatra, voy a donde el psicólogo. Voy a ir a que me den la pastillita. No, es que me siento mal. Esto no me está llenando. Y es falta de vacío, de comunión con el Espíritu Santo. De una vida que no se sujeta a Cristo, que no se somete a nada, que prefiere estar todo el tiempo viendo, qué sé yo, películas, televisión, noticiero, perdiendo el tiempo, en vez de aprovechar y tener un devocional con Cristo y ver cómo usted va evolucionando. Porque ¿cuál es la idea? Que usted sea a la imagen y semejanza de Dios aquí en la tierra. No es que somos pequeños dioses, pero la idea es que nosotros sigamos y alcancemos la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, que lo que Dios quiere es que usted sea parecido a Cristo aquí en la tierra, que usted sea la mano y los pies del Señor para alcanzar las almas. Amén. Que sea usted un instrumento útil. Amén. 3. Están los que reaccionan con una fe genuina y positiva. Estos actúan de una forma madura y diferente, pues aprenden a dar fruto en medio del desierto, en medio del dolor, y hasta paren ovejas. Y otros llegan a parir este ministerio para ayudar a personas a superar las pruebas y a crecer, inyectándole fe, vida, esperanza, pues están llenos del Espíritu Santo y ninguna tormenta los aleja de sus hermanos, pues su fe está fundada en la roca que es Cristo Jesús. Bendiciones a todos.